todas, a las autoridades, los funcionarios, a los representantes del sector silvoagropecuario. Les agradecemos su presencia en esta actividad. Para nosotros como DEPA es tremendamente importante poder conversar sobre estos temas y en esta presentación que hemos llamado Soberanía para la Seguridad Alimentaria, un desafío para estos tiempos, queremos abordar por qué hemos tomado este tema y también por qué es necesario avanzar hacia la transformación de los sistemas alimentarios para poder contribuir tanto a la seguridad como a la soberanía alimentaria. La transformación de los sistemas alimentarios están comprometidos dentro del programa del presidente Gabriel Boric. Esto nos habla de transformar los sistemas hacia sistemas que sean más justos, más seguros, con mayor sostenibilidad, y se destaca también la necesidad de que avancemos hacia resguardar nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad, los ecosistemas, la biodiversidad, que avancemos hacia un buen vivir. Es necesario que avancemos hacia la valorización de las personas que producen los alimentos. También es importante que nos hagamos cargo no solamente de disponer de los alimentos, de tenerlos disponibles para la población, sino que también nos preocupemos de cómo se produce y de si esa manera de producir está comprometiendo o no a las generaciones futuras. Entonces, bueno, luego de hablar de esta transformación de los sistemas que está comprometida en el programa de gobierno, podemos ver que los sistemas alimentarios se han encontrado fuertemente afectados en los últimos años por distintas crisis que han ido enfrentando. Los sistemas alimentarios los entenderemos como todas aquellas actividades, los elementos, las personas que nos permiten disponer de alimentos para todos y todas. Es por esto que cada elemento de los sistemas alimentarios es tan importante. Entonces tenemos, bueno, también como comentaba Joao en su presentación, la pandemia. La pandemia ha impactado fuertemente a los sistemas alimentarios y ha impactado fuertemente a la población en general. Para poder controlarla y contenerla fue necesario establecer medidas sanitarias como por ejemplo la restricción de movilidad. La restricción de movilidad generó un impacto potente sobre los sistemas alimentarios, generando desequilibrios, inseguridades, incertezas. Esto ha impactado fuertemente la capacidad de producir, consumir y disponer de los alimentos. Eso por un lado, y por otro tenemos el efecto que ha tenido en la demanda. En estos últimos años hemos visto cómo los patrones de consumo han ido cambiando. No necesariamente lo que se consumía a principios del 2020 es lo que se está consumiendo al día de hoy. Y esto principalmente debido a que, ya como mencionaba anteriormente, la restricción de la movilidad, la disminución del empleo, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo de las personas. Y eso se ha traducido en cambios en los hábitos y en los patrones de consumo. Junto a esto se suma el cambio climático y los efectos que tiene. Probablemente el cambio climático sea el mayor desafío que enfrentan los sistemas alimentarios a corto, mediano y largo plazo. Y la crisis alimentaria no solamente repercute en los recursos hídricos, que son esenciales para la producción y para el sistema en general. La crisis climática genera la aparición de nuevas pestes y nuevas plagas, la reducción de los rendimientos de los cultivos y la variabilidad climática se asocia a eventos climáticos extremos, que también afectan al sistema y lo estresan de manera importante. A esto se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania se caracterizan por ser dos países importantes en la producción mundial de alimentos. Y en el caso de Rusia, además, es un productor importante de fertilizantes. Esta situación ha generado también un efecto sobre la generación de energía en el mundo y esto ha llevado a una alza histórica en el precio de los alimentos y de los insumos que son necesarios para su producción. Entonces, toda esta situación, la crisis climática, la pandemia, la guerra, los cambios que han habido en los patrones de consumo, junto con una contracción de la economía el año 2020 iniciada la pandemia, una reactivación el año 2021 y una nueva contracción durante este año, han llevado efectos económicos significativos.
en este momento enfrentamos una situación inflacionaria que es compleja. Y esta situación inflacionaria compleja se traduce en cambios en la disponibilidad de alimentos y también en la capacidad que tienen los países de poder disponer y consumir de ellos. Es por esto que en esta situación es necesario que nos preguntemos cómo se encuentra la seguridad alimentaria del país y qué estamos entendiendo también por seguridad alimentaria. Bueno, como comentaba también en la presentación anterior, la seguridad alimentaria tiene un consenso mundial. Hay un consenso sobre este concepto y es el concepto que impulsa la FAO. Y este concepto tiene que ver con la disponibilidad para todas las personas en todo momento de alimentos que sean suficientes, inocuos y de calidad y que le permitan a las personas tener una vida activa y saludable. Y este concepto de seguridad alimentaria tiene los pilares que se muestran en esta imagen. Por un lado, la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La disponibilidad, entendida como que los países dispongan de alimentos, y estos alimentos vienen de la producción, el comercio, de las importaciones y de las existencias. El acceso, que no se entiende solamente como el acceso físico, sino también el acceso económico a los alimentos. La utilización, que tiene relación con el uso de los nutrientes, cómo utilizamos los alimentos de los que disponemos. Y finalmente, la estabilidad, que debe estar presente en todos los pilares y en todo el sistema alimentario. Entonces, nos preguntamos, bueno, en este contexto, ¿qué ha hecho el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura ha definido la necesidad de trabajar a corto plazo en la seguridad alimentaria. Y para esto ha generado una inversión de 227.000 millones. Esta inversión considera 4 ejes de acción. Y estos 4 ejes son la producción para la seguridad alimentaria, que busca apoyar la disponibilidad de alimentos en este contexto de sequía y del alza histórica en el precio de los insumos. La reactivación económica, que busca apoyar la reactivación contrarrestando el efecto de la pandemia. Y aquí, por ejemplo, podemos ver medidas como la reactivación de los mercados campesinos y la Expo Rural, que fue realizada recientemente por INDAP. El apoyo financiero, que busca mejorar las condiciones de acceso a fuentes de financiamiento y es tremendamente importante en épocas de crisis. El acceso a la información. Buscamos mejorar el acceso a la información de los consumidores y consumidoras y de los productores y productoras, que son los tradicionales beneficiarios de los servicios del Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que se busca es generar mejor información para que exista tanto para productores como consumidores. Sin embargo, los problemas asociados a la seguridad alimentaria no pueden ser abordados únicamente desde el Ministerio de Agricultura. Y es por esto que el Minagri ha propuesto trabajar de manera intersectorial, convocando a otros ministerios, otras instituciones, al sector privado, también a organismos internacionales y a organizaciones sociales. Y de esta manera, en junio de este año, se conformó la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que tuvo como primera meta enfrentar la contingencia alimentaria surgida por lo que hablábamos principalmente del alza histórica de los insumos necesarios para la producción y de los alimentos. Entonces, la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, luego de ser conformada, generó un plan de contingencia alimentaria. En este plan de contingencia alimentaria se convocaron a más de 140 actores públicos y privados. Se trabajó en conjunto con 6 ministerios: el Ministerio de Agricultura, Transporte, Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, Interior. Se trabajó con 21 instituciones públicas, 46 organizaciones, y este trabajo conjunto e intersectorial permitió identificar 14 líneas de acción para enfrentar la contingencia alimentaria y 40 medidas concretas que nos permiten enfrentar el complejo escenario que se está viviendo. El plan de contingencia alimentaria, entonces ha abordado 3 ámbitos de acción.
Estos 3 ámbitos de acción corresponden a la disponibilidad, que aborda las condiciones necesarias para disponer de insumos y de alimentos, y podemos ver un par de medidas que son el programa de acceso a fertilizantes para la agricultura familiar campesina y también el crédito del Banco Estado. El ámbito del acceso, que busca garantizar a los consumidores el acceso físico y económico a los alimentos. Y aquí tenemos, por ejemplo, 2 medidas que son los microbancos de alimentos, que este proyecto busca establecer 70 microbancos a lo largo de todas las regiones del país para abastecer de alimentos inocuos y de calidad a la población más vulnerable. Y otra medida que se ha tomado es los mejores alimentos de temporada, que este instrumento entrega información a los consumidores del precio de los alimentos en distintos canales de comercialización. Y finalmente la logística y las complicaciones que han surgido a partir de la pandemia. De eso se ha hecho cargo la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, entendiendo la logística como la coordinación, la gestión y el transporte de los alimentos y de los insumos que son necesarios para producirlos. Y dentro de este ámbito podemos destacar 2 medidas que corresponden al Plan de Logística Colaborativa y al Plan de Seguridad para las Zonas Estratégicas Alimentarias. Y entonces, una vez que está abordada la contingencia, la situación de corto plazo, cuando ya se han tomado medidas para poder contener la emergencia, es necesario que nos preguntemos si el concepto de seguridad alimentaria es suficiente. ¿Es suficiente con hablar solamente de seguridad alimentaria? ¿El concepto de seguridad alimentaria permite contener la sostenibilidad y la alimentación futura? Con el concepto, ¿es suficiente con disponer de alimentos que sean inocuos y saludables? ¿O deberíamos también preocuparnos de quiénes y de cómo se produce? Y en este foco, lo que hemos realizado es un análisis de las políticas públicas que han sido impulsadas por el Ministerio de Agricultura. Y lo que hemos visto es que en los últimos años, especialmente en el periodo del 2006 al 2021, la estrategia que se ha llevado a cabo desde el Ministerio de Agricultura para abordar la seguridad alimentaria es Chile, una potencia alimentaria mundial. Y esta estrategia se ha trabajado principalmente desde la intensificación de acuerdos comerciales. Y en este contexto, si nosotros no tenemos las ventajas competitivas o comparativas para la producción de un alimento, es importado. Se ha trabajado en impulsar una política agraria dinamizadora y una fuerte alianza público y privada, pero en el ámbito de Chile, una potencia alimentaria mundial. Entonces, lo que podemos decir es que esta estrategia de desarrollo de ventajas competitivas ha tenido muchos éxitos. El día de hoy podemos llegar con distintos productos agroalimentarios a los mercados más exigentes del mundo. Después de un viaje de 45 días en barco, somos capaces de llegar con fruta a China en buenas condiciones para su consumo. Y lo mismo podemos decir para las carnes blancas y para los productos de la vitivinicultura. Pero sin embargo, esta estrategia de desarrollo que ha tomado a ciertos productos ha implicado la postergación de otros, de productos, de cultivos que son esenciales para el consumo de la población. Y estos productos se tratan, por ejemplo, de los cereales, de las hortalizas, de las legumbres, también de la carne bovina y de los lácteos, que corresponden a un sector que se ha visto postergado en pos de esta estrategia de desarrollo. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué implica la postergación de este sector? ¿Qué implica la postergación de este sector para la seguridad alimentaria y para la alimentación de nuestra población? La postergación de este sector lo que implica es una mayor dependencia de otros mercados. Por ejemplo, en este caso tenemos la evolución de la superficie de los cultivos anuales. Y lo que podemos ver es que en los últimos 10 años se ha traducido en una pérdida del 28% de la superficie. Hemos ido aumentando nuestra dependencia de las importaciones de productos tan esenciales y básicos para el consumo de nuestra población como el trigo. En este gráfico podemos ver el consumo interno de trigo, tanto la producción como la importación.
y en el año 2020 se alcanzó un máximo de importación con un 52%. Dependemos cada vez más de las importaciones para nuestros productos de consumo básico. Si aquí tuviéramos el caso del maíz para consumo animal, podríamos ver que es un caso aún más dramático, ya que el año 2020 alcanzamos un 80% de importación. Adelante. Entonces, en este escenario tenemos que preguntarnos si con este modelo, con esta manera de desarrollo, con las políticas públicas que se han impulsado hasta este momento, como Estado podemos garantizar el derecho a la alimentación de nuestros ciudadanos. El derecho a la alimentación fue reconocido en la Cumbre de las Naciones Unidas en el año 1948. Y es necesario, como les comentaba, plantearnos si como Estado podemos avanzar hacia garantizar el derecho a la alimentación con el modelo del que disponemos actualmente, o si es necesario tener algún otro concepto. Y es así como surge la necesidad de incorporar también el concepto de soberanía alimentaria, ya que con seguridad alimentaria no es suficiente. Entonces, como Ministerio de Agricultura se ha realizado un ejercicio que ha consistido en, primero, sentarse a pensar de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria, qué es lo que estamos entendiendo por esto. Y como una primera línea de acción, hemos empezado por entender la soberanía. La soberanía en sí, como concepto general, engloba dos grandes ideas. La primera es el poder de tomar las propias decisiones. Y la segunda es la independencia. La independencia es necesaria para poder ejercer un poder. Sin independencia no hay poder de decisión. En este caso también, cabe mencionar que la soberanía es una sola, pero puede ser aplicada a distintos ámbitos y contextos y, por ejemplo, en este caso nosotros la aplicaremos a la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria viene a fortalecer la seguridad alimentaria, a entregar componentes adicionales, la robustece, permite complementarla. Es un concepto que se complementa con la seguridad. La soberanía alimentaria nos permite resguardar no solo la seguridad alimentaria del día de hoy, sino también resguardar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones, al no comprometer los recursos del futuro. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura se ha establecido la necesidad de poner en el centro el derecho a la alimentación y trabajar la soberanía alimentaria desde el fortalecimiento de los patrimonios alimentarios. Entonces, si fortalecemos los patrimonios alimentarios, que son lo que rodea el derecho a la alimentación, si los fortalecemos, podemos avanzar hacia más seguridad y más soberanía alimentaria. Y dentro de estos recursos, de estos patrimonios alimentarios tenemos los recursos naturales y la biodiversidad. Es necesario avanzar en proteger nuestros ecosistemas y la biodiversidad, en preservarlos, en mantenerlos. El patrimonio social, cultural y territorial. En este caso, este patrimonio es probablemente uno de los que se ve más afectados cuando se invoca la seguridad alimentaria sin soberanía. El patrimonio social corresponde a la agricultura familiar campesina, a los pueblos originarios, el territorio, la identidad, la cultura, y es tremendamente relevante para la producción de alimentos. Los recursos productivos y tecnológicos. Es necesario que avancemos hacia incorporar nuevas tecnologías, que avancemos en el desarrollo tecnológico y la innovación, que dotemos de mayores recursos productivos hacia las personas que producen nuestros alimentos y especialmente a la agricultura familiar campesina. El canal agroalimentario y pesquero tradicional, entendido como los circuitos cortos, las ferias libres, las verdulerías, tremendamente importantes para que toda la población pueda acceder a la alimentación. Los recursos, el patrimonio sanitario. Es importante trabajar en resguardar nuestro patrimonio fito y zoosanitario y en fortalecer al SAC. Y la inocuidad y calidad nutricional. Tenemos que avanzar también en contrarrestar la tendencia de consumo de alimentos que no son nutritivos y en los problemas de salud que han generado en nuestra población. Es necesario que avancemos en la producción de alimentos que sean inocuos y de calidad para la ciudadanía.
Entonces, ¿qué entenderemos como soberanía alimentaria desde el abordaje del derecho a la alimentación y el resguardo de los patrimonios? Entenderemos por soberanía alimentaria el objetivo de la política pública necesario para resguardar el derecho a la alimentación, garantizando, por un lado, el fortalecimiento de los patrimonios nacionales que están en la base del sistema alimentario y por otro, la independencia requerida para la seguridad alimentaria del país en un contexto de buen funcionamiento del mercado. Esta es la propuesta que se realiza del Ministerio de Agricultura para abordar la soberanía alimentaria, entendido que la soberanía alimentaria no es un concepto único, no existe un consenso mundial de lo que se trata de soberanía alimentaria y realmente la soberanía alimentaria tiene que ver con quién lo pronuncia. Quien lo pronuncia puede darle el matiz que sea necesario desde cada organización, desde cada país. Pero en el caso desde el Ministerio de Agricultura, los componentes más importantes están en el horizonte de la política pública, resguardar el derecho a la alimentación, fortalecer los patrimonios del sistema alimentario y resguardar nuestra independencia alimentaria en el contexto del buen funcionamiento del mercado. Entonces, nos preguntamos, ¿seguridad alimentaria? Creemos que no es suficiente. Soberanía para la seguridad alimentaria, esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Sí. ¿Esta comisión tiene alguna expresión regional? Porque fue creada por ahí en junio, ¿sí? Sí. ¿Y cómo está materializando la generación de políticas territoriales? Porque todos los territorios yo creo que son distintos y tienen distintos desafíos. Entonces, si tienen alguna expresión regional, a lo mejor debiera saberlo yo, pero por eso lo pregunto. Sí, sí, se escucha. Bueno, tomando la pregunta, primero sí, tomar en consideración que la realidad territorial es absolutamente heterogénea. Somos conscientes de las diferencias que existen en términos culturales, de identidad, la importancia de trabajar desde la territorialidad, las diferencias productivas que pueden haber también. Para comentarles un poco el funcionamiento que ha tenido la comisión ha estructurado su funcionamiento en dos etapas. Una primera etapa que tuvo el horizonte de trabajar por enfrentar la contingencia alimentaria. Y en esta primera etapa el foco fue la emergencia. Fue una etapa corta que tuvo como horizonte trabajar de manera lo más intersectorial que se pudiera para poder llegar a medidas concretas que permitieran sobrellevar la situación crítica. Y por ejemplo, con las medidas que se han tomado se espera revertir la tendencia a la baja de la superficie de cultivos anuales, como comentaba. Entonces, la primera etapa funcionó de esta manera. Se convocaron a distintos actores, distintas instituciones, por ejemplo, el INDAP estuvo como parte de la comisión. Y luego viene la segunda etapa, que la segunda etapa tiene el foco que es trabajar hacia una estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria. Y esta estrategia está pensada para ser desarrollada a mediano y largo plazo para orientar las políticas públicas y estamos trabajando de manera interinstitucional. Tiene distintas etapas. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en una etapa de trabajo dentro del ministerio, pero luego de que se haga este trabajo dentro del ministerio, se va a trabajar con los otros ministerios y luego sesionará la comisión con los actores que sean los más importantes, los relevantes para el tema, y luego se espera hacer una consulta ciudadana. Entonces, en el tema del involucramiento de las regiones, por un lado se espera dentro del contexto del trabajo intraministerial, trabajar también con las seremías y luego con las organizaciones que sea necesario involucrar en el proceso para tener su visión desde el territorio y que puedan complementar también cómo deberíamos abordar los distintos patrimonios, cuáles deberían ser los ámbitos que traten, las líneas de acción, llegar a una propuesta donde todos puedan sentirse representados. Entonces, de esa manera buscaríamos abordar también las diferencias territoriales. ¿Alguna consulta?